Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad, nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. Nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este día final del tiempo pascual, día de Pentecostés, 50 días de la Pascua, celebramos el cumplimiento de esa promesa fundamental que hizo el Señor a sus discípulos cuando, terminado el tiempo de su manifestación como resucitado, verdaderamente resucitado, les dijo que esperaran en Jerusalén orando la venida del Espíritu Santo, y así ocurrió al 10º día, a los 50 de la Pascua, y la iglesia se llenó del fuego y el entusiasmo del Espíritu Santo y comenzó su predicación. Celebramos entonces la inauguración solemne de la Iglesia de Cristo. Pedimos entonces en esta misa al Señor por toda la Iglesia, por todos los que la forman en plenitud de comunión en la Iglesia Católica, y por todos los que han sido hechos partes, aunque no plenamente en comunión, como son todos aquellos que han recibido válidamente el bautismo cristiano sin estar unidos a la Iglesia Católica. Pedimos por lo que cada uno tiene en su corazón para agradecer o para pedir a Dios, y por todos los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, por todas las intenciones que nos hacen llegar a través de los distintos medios electrónicos. Presentemos nuestros corazones sinceramente arrepentidos al Señor y supliquemos su perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento y expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrense el Señor por sus obras. Que mi canto les sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto,
les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicta deleantur nostra delicta. Amén. Pentecostés, 50 días de la Pascua. Gran fiesta. Ya era una gran fiesta para los judíos. Era como la fiesta de la vendimia para nosotros, bueno, más o menos algo así. Y eso era uno de los días del año en el que se acostumbraba a hacer la peregrinación a Jerusalén por parte del pueblo antiguo, ¿no? Por eso había tanta gente de tantos lugares congregados allí esa mañana de Pentecostés. Habían de todos lados, nos relata San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos los sitios de donde venían, ¿no? Toda esta serie de nombres raros, muchos de los cuales son lugares que ya no existen, solo hay ruinas. Pero entonces había mucha vida allí y el pueblo judío se había desparramado por toda esa diáspora enorme y desde allí venían todos. Pero cada uno se había ido incorporando a las costumbres del lugar donde vivía y por lo tanto hablaban el idioma también de aquellos lugares. Cuando escuchan a Pedro todos lo entienden y cada uno lo entiende en su propio idioma cuando ven que es un Galileo el que habla, no un hombre instruido, un pescador del lago. Entonces quedan maravillados con eso, ese signo, ¿no? Mientras la primera de las lecturas, esta del libro de los Hechos, nos relata la segunda, definitiva y universal venida del Espíritu Santo a la Iglesia, en el Evangelio se nos relata una anterior, un primer envío del Espíritu Santo anterior a aquello, que ocurrió en la tarde del día de la resurrección, cuando el Señor se presenta a sus discípulos y a los apóstoles les dice estas palabras con las que establece el sacramento de la reconciliación. Los hace ministros de la misericordia de Dios, para que transmitieran ese ministerio de generación en generación, de modo que todos los hombres de todas las épocas pudieran recibir a través del ministerio ordenado, el ministerio de quienes han recibido el sacramento del orden, eso quiere decir el ministerio ordenado, reciban el perdón de los pecados, si están arrepentidos y dispuestos a cambiar. Porque si no lo están, pues no se les puede dar el perdón, porque está por medio de la libertad del hombre que no lo quiere. El hombre que dice yo no estoy arrepentido, yo lo voy a volver a hacer sabiendo que está mal, ese hombre no quiere el perdón de Dios. Puede aparecer, falsificarlo, pero no. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Por qué razón un ministro de la misericordia de Dios podría retener los pecados a alguien? Por esto que le acabo de decir. No quiere el perdón de Dios. Pero el que quiere el perdón de Dios está arrepentido y dispuesto a cambiar. No sabe si lo va a lograr, pero está dispuesto a hacerlo. Con eso basta para que se nos dé ese perdón de Dios. Este don le ha sido dado a la Iglesia por gracia del Espíritu Santo que el Señor dio a sus apóstoles. Ahora, el día 50 después de la Pascua, el Señor cumple con la promesa que dio al partir en la ascensión, ¿no? Esperen en Jerusalén, en oración, y vendrá el Paráclito, vendrá el que los va a hacer fuertes, el que los va a acompañar, el amigo del juez que les va a presentar en el último día para la justicia divina, para la misericordia de Dios. Bien, esperaron ellos, reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, y todos los días, durante 10 días, a esta madrugada de este día de Pentecostés. Allí ellos vieron descender el Espíritu y posarse sobre cada uno de ellos. Cada uno veía en el otro una llamita de fuego, ¿no?
un signo sensible, porque sabe el Señor que nosotros conocemos las cosas invisibles por los signos sensibles. Los signos sensibles que marcan todo nuestro andar en la vida, ¿no? Nosotros vamos por un camino manejando y vemos una flecha curva en un cartel, sabemos que hay que doblar porque viene una curva en el camino, ¿no? Vemos en el horizonte una columna de humo, sabemos que algo se quema, hay fuego allí. Así los signos nos muestran una realidad que todavía no llega, que todavía no vemos, ¿no? Los sacramentos nos muestran eso a través de los signos con que se nos dan. El Espíritu se derrama sobre la iglesia y se presenta ese signo, el fuego, el fuego. No es un fuego físico que quema y destruye, sino un fuego espiritual que al contrario da vida, da fuerza, da entusiasmo y sobre todo da comprensión. Entonces comprenden todo. Cuando reciben el Espíritu Santo, el amor del Padre y el Hijo, verdaderamente Dios Espíritu Santo, dulce huésped del alma, le llama la liturgia de la Iglesia, dulce huésped del alma, hemos recibido a este huésped de nuestro corazón y no hace otra cosa que querer mover nuestro corazón hacia el bien. ¿Cómo se lo impedimos a veces, no? ¿Cómo se lo impedimos? Lo único que puede impedir al Espíritu Santo hacer su trabajo es ese pecado que no tiene perdón del que hablaba Jesús en algún momento, y es la resistencia de la soberbia o de la pusilanimidad. No quiero el perdón porque soy muy malo, muy malo, muy malo. Tonto, claro que lo sos, ya lo sabe Dios, te lo está ofreciendo igual porque te quiere. Pero hay algunos que no aceptan. O no lo necesito, ¿por qué voy a pedir perdón si yo no lo necesito? Si yo me lo sé todo, ¿no? El soberbio, es el otro extremo, ¿no? El soberbio. Le cierran la puerta a la misericordia de Dios y Dios no fuerza esa puerta, no la fuerza. Está siempre listo para abrirla. Y si en un momento dado nosotros aceptamos ese don de amor, se manifiesta, estalla en alegría, estalla en virtudes. Las manifestaciones del Espíritu Santo en la Iglesia son constantes, en todos los fieles se pueden dar, en algunos se ven más que en otros, porque también en algunos la fe se manifiesta más claramente. Hay diversidad de actividades, nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu Santo viene a nosotros para que seamos capaces del bien y para que lo hagamos bien y con entusiasmo y con alegría. Un cristiano triste es un triste cristiano. Lo decía Santa Teresa con aquellas palabras, un santo triste es un triste santo, ¿no? No da para santo. No puede haber tristeza en el rostro, en la actitud del cristiano que sabe que ha sido elegido para la resurrección del último día, para la vida eterna, para el amor de Dios, y que esto es promesa de Dios que no falla. No puede haber tristeza, por muchas penas que tenga en la vida, por mucho que tenga que padecer, que ciertamente siempre habrá penas y padeceres, pero aún en esos hay alegría. De los primeros mártires de la Iglesia se cuenta que iban cantando al martirio, iban al circo romano a ser comidos por los animales salvajes y iban cantando alegría, y la única forma en que se apagara el canto cuando ya no quedaba ninguno vivo, ¿no? Y los paganos se admiraban de eso, ¿cómo pueden estar alegres si van a morir? Porque saben que no van a morir para siempre, que esa muerte que se les produce ahí es por testimonio de Dios, va a tener su premio. Y sí, seguro que sí, lo promete Dios que no falla. Bueno, pues todo el tiempo tenemos que estar pidiendo esta acción del Espíritu Santo y sobre todo, no impidiéndola. Cuando se manifestó aquel día por primera vez, la gente estaba admirada porque parecía que los apóstoles de pronto habían aprendido a hablar todos los idiomas. Y no era así. Era un milagro. Y hoy la Iglesia habla todos los idiomas, pero sobre todo habla uno que es el que entienden todos. ¿Cuál es el idioma que entienden todos? El amor. El amor es un idioma internacional.
todo el mundo entiende un gesto de cariño, un gesto de amor, un gesto de misericordia. Todo el mundo lo entiende. No todo el mundo lo acepta, pero todo el mundo lo entiende, ciertamente. Si queremos que el amor de Dios llegue a todos, tenemos que ir haciendo posible este amor. ¿Cómo? Pues amando, curando las necesidades que podamos, acercándonos, acompañando a. No siempre podemos hacer que aquel que está sufriendo deje de sufrir, pero podemos acompañar, podemos fortalecerlo, podemos mostrarle la alegría que tenemos, porque nuestra fe está firmemente anclada en la esperanza que nos defrauda. El Espíritu Santo obra en nosotros maravillas. Contagiémoslo. Digamos, cualquier oportunidad que tengamos de hacer el bien, dejemos que obre el Espíritu Santo en nosotros, que nos haga hacer ese bien del mejor modo posible y con el mayor entusiasmo posible, que se manifieste la alegría del cristiano. No se trata de hacer algarabías rarísimas y cosas extraordinarias. A veces Dios las suscita porque hacen falta, como suscitó en ese momento esa multiplicidad de idiomas para que todos escucharan el primer anuncio, el querigma fundamental, la verdad primera, aquella que debemos predicar a todos los hombres. Pero otras veces no hay manifestaciones extraordinarias, hay sencillamente un amor perseverante, ese que acompaña en el lecho de dolor al que está moribundo y no hace otra cosa que estar allí, tomar la mano, esperar con. El que pone la oreja, ese al que nadie escucha, al que nadie ve, que se ha hecho invisible por el egoísmo de todos los que lo rodean, entonces solo escucharlo lo alivia. A veces es así, sin ruidos, sin cosas extraordinarias, pero con lo más extraordinario de todo, que es el amor que ama lo que nadie ama, que ama como ama a Dios, que ama con la misma fuerza con que Dios me ama a mí y a cada uno de nosotros. En este tiempo en que la Iglesia sufre zozobras como lo ha hecho en todas las épocas de su historia, pero bueno, hoy son las nuestras, también nos confunden muchas veces esas idas y venidas, esos supuestos sábelotodos, ¿no?, que hablan con una supuesta inspiración que ciertamente no es del Espíritu Santo, se les nota la soberbia, y hacen dudar a muchos, y hacen equivocarse a muchos. Debemos orar. El que toma la palabra aquel día de Pentecostés para dirigirse al pueblo no es cualquiera de los apóstoles, es Pedro, aquel que Jesús eligió como cabeza visible de la Iglesia. Ese Pedro que a través del tiempo ha estado siempre y estará hasta el último día. Hoy se llama León XIV. Siempre hay un Pedro al frente de la Iglesia y siempre lo habrá porque es promesa divina. Y se cumplirá. Y se cumplirá como se ha cumplido hasta ahora, y en qué épocas y en qué circunstancias terribles de la historia. Y sin embargo, ha perseverado. Bueno, hoy tenemos que unirnos en la oración por el Santo Padre, pero también como una única Iglesia, pidiendo que a través de su palabra seamos guiados en este ejercicio de amor que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia. Respondemos a la palabra escuchada, confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dejémonos conducir por el Espíritu de Dios y pidamos con confianza por nuestras necesidades. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor.
por el Santo Padre León XIV, vicario de Cristo en la tierra, para que Dios le conceda fortaleza, prudencia y caridad en el servicio a la Iglesia Universal. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pastores de la Iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, para que sean ejemplo de adhesión incondicional a la sede de Pedro y su ministerio sea un servicio desinteresado a nuestra Santa Madre la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes se unen a la cruz de Jesús por medio del sufrimiento, para que el Espíritu de Dios, que mantuvo de pie junto a la cruz a María Santísima, colme sus corazones y los fortalezca. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que renovados por el Espíritu, nos abramos a la obra nueva que Él quiera realizar en nosotros mismos y así podamos ser espejos vivientes de Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Renovados por tu Espíritu, te presentamos esta oración de hijos. Recíbela y escúchanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Convocados al pie del Monte Santo, nos unimos, Señor, en tu presencia, como forman un solo pan maduro, las espigas dispersas por el valle. Aleluya, aleluya, el Señor ha reunido a sus hijos. Aportamos, Señor, al sacrificio nuestras mentes, afectos y quereres. Tuyos son desde ahora y para siempre. En tus manos ponemos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por Jesucristo, nos concedas que en esta santa misa sea el umbral del convite de tu reino, del convite que dura para siempre. Aleluya, aleluya, el Señor ha reunido a sus hijos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ustedes, Y con tu espíritu levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa
hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro administrador apostólico Marcelo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, que nos prometiera tu Hijo el Señor. Que venga tu iglesia con sus 7 dones y nos dé el coraje de vivir tu amor. Envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, que nos prometiera tu Hijo el Señor. Oremos.
Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A partir del lunes vuelve el color verde a los ornamentos del sacerdote, pues terminó hoy el tiempo de Pascua. Aunque los 2 domingos que siguen todavía veremos el blanco, porque el domingo próximo será la fiesta de la Santísima Trinidad y el otro la del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Corpus Christi. Bien, de todas maneras ya estaremos en el tiempo ordinario de la liturgia. Vuelvo a agradecer a aquellos que generosamente están ayudándonos. Nos hace falta todavía más ayuda, así que insisto en que sea así, que cada uno según sus posibilidades a llegar para que podamos hacer la mudanza. Mira, estamos un poco atrasados en el tiempo que habíamos previsto, pero bueno, estamos trabajando y Dios mediante pronto se podrá lograr. Se lo encomendamos a la Santísima Virgen, que ella reunió a los apóstoles en el día de Pentecostés, también reúna todas aquellas cosas que harán posible que este apostolado, que llega a muchos, realmente muchos, pueda seguir andando, pueda seguir haciéndose. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor.